Cuando ella cambió el me gustaría por el voy a hacerlo, todo empezó a tener sentido. Mi invitada de hoy es Madeleine Peralta, es la CEO y directora de Frama Group, una academia de fútbol. Sí, ella es mujer y es directora de una academia de fútbol desde hace 22 años. Y Madeleine dice que la vida es como el fútbol, que hay que saber jugarla con el corazón. Tengo el placer de conocer a Made hace años, hace muchos años, y hoy va a compartir con nosotros cómo ella logró salir de un trabajo que no le gustaba, logró estar en una situación en la que no estaba contenta con lo que ella había encontrado como profesional y más allá del miedo hizo los cambios necesarios para ser feliz. En un momentito voy a conversar con ella. Hola, Made hermosa, ¿cómo estás? Bien, bien, Caterina, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, agradezco esto y bueno, esperemos que todo lo que podamos decir en esta conversación pues inspire a muchas almas en realidad que están todavía con la duda, con miedos, ¿no? De poder hacer ese cambio, ¿no? Que lo está pidiendo su corazón. Qué hermoso que hayamos coincidido nuevamente después de tanto, tanto tiempo. ¿Cómo nos conocimos, Madeleine? Bueno, nos conocimos hace muchos años, creo que más de 10 o 10 más o menos. Cuando tú trabajabas en Lima Yoga, ¿no? Así es. Yo fui a un taller que impartió Percy García y yo me acuerdo que tú trabajabas con él y bueno, así fue como te conocí, también fue a algunas clases de yoga contigo, ¿no? Y así Sí. pasaron los años y yo siempre he seguido tu carrera y sobre todo cuando publicaste este post en Facebook acerca de los 22 años de Frama Group, dije, no, tengo que contactar a Made para que comparta la experiencia de haber pasado del mundo corporativo al emprendimiento. Tú tienes una frase acerca de la vida y el fútbol. Cuéntala en tus propias palabras, que la usé para la introducción, pero quiero que cuentes por qué tú llegaste a esa conclusión, que la vida es como el fútbol. Porque para mí el deporte ya inspira mucho a lo que es la vida de una persona, o sea, en todo aspecto, ¿no? Porque el deporte te da resiliencia, un poco de gestionar tus emociones, ¿no? Y sobre todo enfrentar, yo lo veo como que enfrentar los partidos que uno juega en la vida, porque cada situación es un partido que te la juegas y jugarlo con el corazón, ¿no? Desde adentro. No es lo que te dicen, no es lo que los demás opinan, sino desde el fondo del corazón, ¿no? Conectar con eso que muchas veces no lo sabemos hacer, sobre todo durante los primeros años de vida, que todavía estamos mucho más jóvenes, ¿no? Hasta los 30 más o menos, yo creo que ahí recién un poco que uno se comienza a replantear situaciones, y yo lo llamo como que es un primer tiempo de repente en donde vives un poco llevando la vida un poco de la juventud, sin pensarlo mucho, siguiendo tus instintos, y luego viene como una crisis, digamos, de replantearte cosas, y para mí es un segundo tiempo en donde tú puedes ya, o fue así el primer tiempo, y ahora para Wow. remontar esa situación, ¿cómo puedo jugar? ¿O de qué manera puedo cambiar? ¿No? Más o menos Qué lo veo así. espectacular, me encanta porque además, así como en el fútbol, hasta que no se toca el pitazo final, uno tiene opción de cambiar los resultados, de darle Exacto. vuelta al partido y me encanta que hayas hecho esa analogía porque da para muchísimo, para entender más allá de que uno conecte o no con ese deporte, todo el mundo sabe de qué se trata, así que es muy fácil hacer esa conexión. Madeleine, tú en tus inicios, tú decidiste ser economista. ¿Cómo así pasas de ser economista a crear Frama Fútbol? ¿Cómo fue esa transición de conectar con tu propósito? Sí, mira, en realidad yo estudié economía y estudié más más que por vocación, por obligación, por decirlo así, porque yo salí del colegio y tenía que estudiar una carrera y tenía que elegir. Y en esa época, bueno, mi familia, mis padres me decían, bueno, tienes para estudiar tal carrera y tal carrera, ¿no? Entonces me enfocaban a eso porque así vas a conseguir un buen trabajo, vas a ganar dinero y etcétera, etcétera. Entonces yo bueno, chiquilla, saliendo del colegio, dije, ya voy a estudiar economía. Así que así fue como decidí estudiar economía en la Universidad de Lima. Terminé economía en la Universidad de Lima, me gradué y luego ingresé a trabajar a un banco, al BCP, Ujú. y bueno, y fui haciendo carrera ahí.
y finalmente pues me fue bien, ¿no? Me calificaban bien, me iba bien y así fue como que luego de varios años, porque trabajé como 15 años en el banco, ¡Wow! sí, igual me iba dando cuenta que no me hallaba, o sea, no me hallaba, pero sin embargo sentía culpa porque decía algo como que algo está mal en mí, ¿qué me pasará, no? Y sobre todo que cuando era joven y tenía la idea de estudiar economía, ¿no? Yo tenía la ilusión de trabajar en un banco, ¿no? Y decía, y quería hacer, tener el cargo que llegué a tener, ¿no? Que trabajar con ¡Wow! empresas y todo. Entonces, realmente me confundía muchísimo, ¿no? ¿Qué me pasa, no? Pero así fue como poco a poco las cosas se fueron encaminando hacia conectar con mi espíritu emprendedor, ¿no? Era Que esa lo inquietud que tuve. estaba por Ujú. dentro y no la podías verbalizar porque, claro, de chica soñaste ese cargo, probablemente en ese mismo banco, esa carrera, no fue algo que tú estuvieses enojada u opuesta a todo eso todo el tiempo, sino que ya cuando lo lograste sentías quizá que no era tu lugar, que no era tu espacio. Un poquito la historia espejo de lo que me pasó a mí, 14 años en Procter, y decía, pero tengo el cargo, tengo todo lo que los de afuera quisieran tener y yo quería salir. Lo mismo, yo también era lo mismo, ¿no? Yo cuando decía, no, me voy a cambiar de trabajo, toda mi familia me decía, no, o sea, ¿qué vas a hacer? O sea, tienes un trabajo seguro, tienes un buen sueldo, tienes un buen cargo. En todo caso, cámbiate a algo similar en donde tengas mejor estatus o mucho mayor sueldo, ¿no? Entonces, pero no, o sea, no me motivaba eso, ¿no? Entonces, en realidad, encontrar o descubrir mi propósito de vida me tomó muchos años, eh, pero logré esa incomodidad, esa sensación de que no llegan los lunes, como he escuchado que tú también lo comentas, que no llegan los lunes, o venir el sábado para el domingo y el domingo vivirlo con mucha ansiedad. O sea, esas situaciones son de verdad que muy incómodas, ¿no? Y no Y sabía lo que no hay pasaba. dinero que compense eso. Yo sé que muchas personas no están en la condición de poder renunciar y dedicarse a lo que aman, pero aún si no pudieran hacerlo económicamente, pues trabajar un poquito en función de que el alma se les llene con lo que hagan, que no sea algo en lo que simplemente vayan por un sueldo. Y en tu caso, afortunadamente, tú podías tomar una decisión, pero aún así había culpa, aún así había como, pero ¿por qué me siento así? Me imagino que tú no estabas tan segura de hacia qué querías cambiar o ya tenías esa claridad. No, no estaba segura. En realidad, el tema de conectar con el deporte, más que nada surgió desde mi espíritu emprendedor, que vi oportunidades en el deporte, dado que en su momento yo estaba casada justo con un deportista en su momento. Entonces vi oportunidades ahí y bueno, dije, ya, ¿por qué no? Voy comenzando un emprendimiento, pero no renuncié, porque como estaba media confundida, comencé a trabajarlo en mi mente, luego ya se hizo realidad y pero no renuncié. ¿Por qué? Porque también tenía el miedo, ¿no? El miedo a dar el paso, que era un cambio total, ¿no? Un cambio total de un Total. mundo corporativo a un mundo totalmente deportivo, ¿no? O sea, y todo, hasta mi estilo de trabajo, yo era mucho más esquematizada, más parametrada, y esto es un mundo distinto, que en realidad he aprendido a conectar y me encanta, porque me ha hecho soltar esa parte más parametrada, ¿no? Más protocolar, con una parte un poco más relajada, un poco más simple, ¿no? Como es Ay, qué el tema bello. deportivo. Y me hizo sentir, me hizo voltear ahí y encaminarme y seguir para adelante, ¿no? Seguir para adelante, ¿no? Más o menos así fue como comencé. Es que hasta cosas tan sencillas como la ropa que seguramente usabas para ir al banco y la ropa que usabas después cuando ya creaste la academia de fútbol y te veo ahí en las fotos con tus shorts y con tus bikinis y feliz y super sport y esa mentalidad que cambia también de lo cuadriculado, del Excel, de que todo sea súper estructurado a entender que vas ajustando conforme las cosas se van dando, tanto en el emprendimiento como en los resultados de los propios chicos allí, ¿no? Y si nos vamos un poquito más atrás, cuando tú dices, bueno, no me gusta ya estar en el banco, tengo un supercargo, un supersueldo, lo que había soñado, pero no soy feliz,
decides que tu emprendimiento va a ser a través del deporte. ¿Tú ya practicabas de forma personal o fue más bien la circunstancia de que estabas cercana a este mundo del fútbol? ¿Cómo así No, llega el fútbol a tu vida como convicción personal, más allá de que tuvieras a alguien cerquita en ese momento? no, yo no practicaba lo que es deporte, el fútbol. Sí he practicado deporte, pero de manera, no sé, o sea, personal, ¿no? No como un tema competitivo ni nada de eso. Lo que sí se me acercó más que nada por mi espíritu emprendedor. Yo sabía que yo quería hacer algo, pero ¿cómo es la vida? Que cuando tú vas buscando, se te van presentando los caminos, se te van abriendo las puertas y justo surgió la idea, en su momento, como te decía, yo estaba casada, ¿no? Y surgió el tema, bueno, hagamos por ahí algo, ¿no? O sea, voy a hacer por ahí algo. Y comencé a estudiar un poco el mercado, que es un mercado muy especializado, completamente distinto a lo que yo hacía, y nos fuimos por ahí, ¿no? Entonces yo empecé por ahí, pero luego, con el pasar del tiempo, comencé a conocer un poco más, pero luego tuve otras situaciones que me hicieron encaminarme sola, ¿no? Porque luego vino un divorcio, me separé, me divorcié, y luego dije, wow. Entonces yo veía en este emprendimiento toda la parte Wow. administrativa, organizativa, comercial, y y la otra persona veía el tema deportivo. Yo dije, ya, soné, ok, así ya, ya fui, ya dejo Claro, todo. qué hago con esto ahora? Que esa otra parte realmente no Era la mi domino. socio, claro, era mi Claro, socio, claro. y yo dije, y mi socio que veía la otra parte, que era, digamos, mi otra pierna para poder seguir caminando, ya desistió del tema, ¿no? Porque no quería saber del tema. Entonces dije, ¿y ahora qué hago? Y bueno, fue un momento en donde sí hubo una iluminación infinita, en verdad, linda, porque decidí continuar con lo que había emprendido, porque ya había conectado con eso. En un momento se me cruzó volver al mundo de la banca, o buscar otro trabajo así, pero no lo hice, gracias a Dios. Por eso creo que en algún momento te puse que bendigo el momento en que decidí seguir con mi camino de emprendimiento, porque a raíz de eso yo continué con el proyecto y me fui a estudiar a España, ¿no? Lo que yo no conocía del tema deportivo, que se lo dejaba a mi socio. Wow. Me fui a estudiar a España, hice un posgrado en gestión deportiva, estuve en el Real Madrid, siguiendo un poco una pasantía, viendo la metodología y todo. Y Imagínate, te fuiste luego, con todo. sí, y de ahí armé un gran equipo de trabajo que son profesionales del deporte, que en realidad me han acompañado y muchos de ellos continúan durante todos estos años, desde que empecé, ¿ah? Que Muchos son están conmigo, 22 años ya, 22 eso no se años. dice con facilidad. 2000, en el 2000 fue que tú decidiste de generar todo este cambio, es increíble. Sí, y esto, sí, en verdad, en un momento entré en el tema de víctima, pero Ujú, luego ujú, dije no, o sea, ujú. algo fue que dije, no, yo voy a continuar con esto, y bueno, como te dije, fue estudiar y todo, pero también convertí, ya no era solo la academia de fútbol con que se comenzó, sino lo visualicé como un grupo, que era el grupo Frama, ¿no? Entonces hice Frama Group y ahora tenemos más líneas de negocio, ¿no? Tenemos la academia de Ajá, fútbol, hacemos eventos deportivos para instituciones, corporaciones, eh, también celebramos cumpleaños, que es un producto que hemos hecho hace poco, que es claro, Divertifútbol. temáticos con Ujú, el tema de temático. fútbol, qué espectacular. Y bueno, tenemos varias líneas de negocio, pero siempre sigue siendo lo que es la academia, que es un centro formativo de menores, que es con lo cual tenemos 22 años, sigue siendo, digamos, el proyecto o el emprendimiento estrella, digamos, para mí, ¿no? Claro, como el Porque, como te centro de digo, todo. Ujú. claro, he aprendido muchísimo, los niños, cómo aprenden, cómo evolucionan. Hemos tenido oportunidades de viajar afuera, hemos ido a Estados Unidos, Argentina, este, hemos viajado con los niños y incluso han salido de nuestras canteras chicos que ahorita están jugando en el fútbol profesional, ¿no? Incluso en el Imagínate. extranjero.
¿no? Qué Entonces, satisfactorio para ti haber tocado esas vidas con una decisión que tomaste en su momento, aún con miedo, aún con incredulidad de la gente alrededor, y hayas dicho, no, yo voy por mi sueño, yo convierto mi objetivo en lo que realmente quiero materializar y luego eso haya tenido como consecuencia estos chicos ya profesionales en el deporte, que no solamente les cambias la carrera, sino que les cambias la vida, porque el deporte te enseña profundamente a ser disciplinado con todo. Lo que hablábamos al inicio de esta conversación, el deporte es la vida. sí, y uno de nuestros eslogan en Frama es, el deporte te entrena para la vida, ¿no? No. Y es cierto, el deporte nos entrena para la vida, ¿no? Nos da todo lo que te estaba comentando y es de gran satisfacción y agradezco en verdad mucho este tema de escuchar ese llamado, escucharme a mí, ¿no? Y no seguir lo que los demás me decían antes, ¿no? No hagas Y esto. en ese momento, ¿qué les respondías cuando dudaban y te decían, no dejes este cargo, no dejes este trabajo, vas a empezar de cero, en un tema que hasta para uno como mujer es como un poquito ajeno? ¿Qué les respondías para que las personas que están en este momento del camino más o menos tengan una idea de cómo se puede manejar una situación así? Bueno, en realidad yo pedía siempre consejos, ¿no? Y me decían, bueno, eso, ¿no? ¿Cómo vas a hacer eso? Ya tienes una hija, al comienzo cuando comencé recién, Mm, luego cuando renuncié del banco ya tenía dos hijos, ¿no? Luego cuando me divorcié me decían, no vas a poder sola, eso no, ¿qué vas a hacer? Pero en realidad lo que ellos me decían no vibraba con eso, ¿no? O sea, sí escuchaba y me hacían dudar mucho, pero al final yo hacía lo que yo creía, que sentía desde el corazón, ¿no? y Y tú en ese conecté momento con eso. mencionabas también la guía divina, ¿cierto? Tú tenías esa conexión, tienes esa conexión con esa intuición que va más allá de la conciencia humana. ¿Cómo fue esa intervención de sentir que ese era tu camino a nivel ya más trascendental, más espiritual? Sí, mira, yo a raíz de todo lo que te comento y crisis, digamos, personales, ¿no? Yo entré un poco al camino espiritual, encontrando respuestas. Así fue como llegué a Lima Yoga con Percy. Y allí fue donde pude conectar más con esa alma, con mi alma, ¿no? Y con lo que verdaderamente llevo adentro, ¿no? Entonces, ya lo que los demás me decían, lo escuchaba, pero ya no lo seguía como antes, cuando era más joven, ¿no? Que decía, hasta tal cosa y lo hacía. No, ahora yo como que oídos sordos escuchaba, pero no lo aplicaba, ¿no? Entonces, y luego con el tiempo fui también, aparte de estudiar el tema deportivo, estudié coaching ontológico, estudié coaching médico también, ¡Ay, qué estudié genial! cursos de espiritualidad, en donde ahora puedo entender que cualquier situación o problema lo veo como un reto y como que es perfecto para mi evolución espiritual. O sea, lo miro de esa manera. Ya no lo miro, oh no, ¿por qué me pasó a mí? Qué mala suerte, o cómo me dice eso, o no, sino simplemente conecto mucho conmigo gracias a eso que he podido aprender y ahí es donde comienzo a tomar decisiones, ¿no? Que me puede ir bien, que me puede ir mal, no sabemos, pero lo que pase, estoy tranquila porque salió desde mi corazón, ¿no? Lo experimenté, lo viví, ¿no? Es así como estoy viviendo ahorita. Y Sí. ahí es donde uno encuentra esa calma de decir, es que si me equivoqué fue porque yo tuve la convicción de que esto era lo correcto en el momento, versus cambiar tus decisiones en función de lo que la gente quisiera que hicieras. Ujú. Yo muchas veces cuento que mi papá, años después que yo me empecé a dedicar a ser profesora de yoga y a ser coach, mi papá me seguía preguntando, bueno, ¿y el posgrado en finanzas para cuándo? Yo, papá, hace mucho tiempo que dejé ese camino. Hay gente que todavía en el camino te siguió tentando de regresar, sobre todo en el momento en el que hubo ese quiebre de ya no tener el socio. ¿Hubo personas que seguían intentando que tú volvieras al mundo corporativo o tú misma querer volver más allá de una contemplación así lejana? ¿Hubo realmente un momento que dijiste, wow, esto es demasiado, me voy? Eh,
No, o sea, hubieron personas que sí me querían, al ver que ya tenía años en esto, me querían Ujú, jalar ujú. o para sus empresas o de repente Mm, asociarse en el tema deportivo, ¿no? Hubo una empresa en la cual, que es mucho más grande que Frama, y me dijo, ok, vamos a juntarnos, pero desaparece Frama y se va a quedar el nombre de la empresa, ¿no? De esta empresa que era un club, me acuerdo, ¿no? Entonces, no acepté, no me pareció y seguí con Frama, ¿no? Y mira, esa empresa ahora ya no está, ¿no? Y Frama nada. continúa, o sea, ¿no? Imagínate, Ujú. wow, eso me recuerda un poquito cuando el fundador de Netflix, cuando estaba en sus inicios, él es el que le toca la puerta a Blockbuster, que en aquel momento era una cosa gigante, para plantearle su idea de los DVDs, porque al principio era alquiler de DVDs y demás, y los de Blockbuster casi que le dijeron que olvídate, nada que ver, y ahora Netflix es el gigante que es y Blockbuster ya no existe. Entonces, esa convicción fuerte de saber que tienes a un proyecto creciendo, conectado con tu corazón, que te hace inclusive decir que no a lo que en ese momento podía parecer una gran oportunidad, pero que hubiera opacado todo eso por lo que creaste todo este cambio, ¿no? Andrea nos pregunta, ¿cómo estudiaste o dónde estudiaste coaching ontológico y coaching védico? Si le podrías compartir cómo fue tu proceso. Sí, yo estudié coaching ontológico en Mm, Newfield, que es una empresa muy conocida. voy a ponerlo en Estudié los ahí. comentarios. Ujú. Sí, estudié en Newfield, y luego lo que es coaching médico fue con Percy García, ¿no? En su empresa que puso no me acuerdo cómo se llamaba, Veda, algo así. En Veda Yoga, Veda, ¿no? ajá, Veda sí, Yoga. en Veda Ahí Yoga. estudié con él, que creo que ya no le está dictando, pero Newfield todavía sigue, ¿no? Me parece que sí. Sí, y probablemente, Andrea, puedas encontrar otras versiones de coaching védico. El coaching védico es el que viene conectado con la filosofía yógica. No es muy común, es bastante específico, pero coaching ontológico sí se mantiene con Newfield y con Olaya, con algunos otros exponentes del coaching. Sí, Es una herramienta que, pienso yo, la mayoría debería tomar. El tener los principios de coaching, así sea para uno mismo autocoachearse. ¿Tú cómo así decides entrar al mundo del coaching también, ya teniendo algo consolidado con tu emprendimiento? Fue empezando tu búsqueda espiritual primero, pero luego ya te abriste a dar sesiones, a tenerlo como otra línea de propósito de vida. sí. Bueno, comencé a estudiar coaching porque mi propósito de vida es ayudar a las personas, ¿no? Es ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida, dándoles bienestar físico, emocional y mental, ¿no? Y en el deporte se utiliza mucho el tema físico y mental. Entonces, justo se dio la oportunidad, recibí información y dije, bueno, voy a estudiar coaching, pero como que no conocía mucho del tema, ¿no? Estudié coaching ontológico y me fascinó, me ayudó personalmente en mi vida, me ayudó muchísimo y dije, no, esto lo tengo que trasladar a mi equipo de trabajo, Uf, a mi academia, ¿no? Y desarrollarlo de manera personal. Entonces, es así como conecté en realidad con mi propósito de vida, que es ese, y ahora ese propósito de vida lo realizo a través de abrir espacios de aprendizaje como las academias de fútbol, que tengo varias sedes, y siete también, sedes, sí, lo 7 sedes, máximo. y de allí también a través del desarrollo personal, ¿no? Dando sesiones personales o a veces hay empresas que me contratan para Claro. realizar alguna sesión con algún ejecutivo, ¿no? Y con los mismos deportistas. También seguí cursos de coaching deportivo para especializarme un Uf. poquito más en eso y poder ayudar, ¿no? Y entonces es así como más o menos se fue abriendo esa posibilidad y que me encanta y que no le puedo dar tanto tiempo como quisiera, pero sí es una de las cosas que de repente más adelante, si es que por A o B, de repente mis hijos quieren Ujú. seguir con Frama porque les encanta también, pues yo me abro un poquito más ya al tema de coaching. Qué Sí. hermoso, la magia del propósito de vida es que es uno, pero que le das un doble clic y tiene mil formas de llevarse a cabo. Tiene mil maneras de que ese bienestar físico, emocional y espiritual lo puedas llevar a través de esos espacios de aprendizaje. Cuando tú piensas en la Madeleine sentadita ahí en la oficina del BCP años de años atrás,
¿Qué le dirías a esa Madeleine que aún no tomaba la decisión? Que no hay recetas secretas para que las personas sean felices, ¿no? Porque yo pensaba y yo comencé a vivir en el mundo del corporativo como que estaba cumpliendo la receta perfecta. ¿Y qué era la receta perfecta? Era seguir una carrera en la universidad, trabajar en un mundo corporativo, en una empresa grande para ganar un buen sueldo, casarte, tener hijos, etcétera, etcétera. Hoy en día me doy cuenta que esa no es la receta perfecta, no lo fue para mí y de repente no lo va a ser para muchas personas, porque cada uno de nosotros somos únicos y cada uno de nosotros tenemos un éxito distinto. Mi éxito es distinto, tu éxito, ¿no? Es distinto. Entonces, yo le diría a esa Madeleine que no hay recetas perfectas para cada uno. Conecta contigo misma, en el fondo de tu corazón, qué es lo que realmente quieres. Le diría que las crisis o ese vacío que sientes cada vez que vas a trabajar, por más que tengas el puesto, por más que trabajes en una institución muy buena, esa crisis es un llamado al cambio, que no se asuste, ¿no? ¿Qué me está pasando? ¿Qué tengo, no? Le diría que se enfrente a sus miedos, que se enfrente, que no los huya, que no los evada, porque el miedo, si tú no lo miras o no lo encaras, no se va a ir, siempre va a estar ahí. Lo ignoras, pero siempre te va a perseguir, ¿no? Entonces le diría, enfréntalo. ¿Y qué es enfrentarlo? ¿No? Es un poco saber qué te frena, por qué no haces el cambio, qué necesitas para hacerlo. Preguntarte, ¿no? Porque yo antes vivía, nada, simplemente en la oficina, iba, ay, no me gusta, ay, vivía en la oficina, pero no era feliz. Y Esos así fui saliendo. momentos de preguntas incómodas que son tan necesarias, de parar y mirar hacia adentro y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy realmente contenta o estoy llevándome por la inercia de lo que se espera de mí? Y a veces no tenemos tiempo, a veces hay muchas distracciones, a veces es mucho más fácil caer en el agujero negro de TikTok o de un Instagram de simplemente estar ahí por estar y no paramos para pensar en lo que realmente queremos. Sí, a veces Como comienzas a hacerlo urgente antes de lo realmente importante, que es lo que te está haciendo sentir mal. Evadimos eso, evadimos entrar a esa situación incómoda y nos ponemos a hacer, hacer, hacer. Y se nos pasa la vida, creo que tú también, yo también, 14, 15 años, ¿no? Entonces, 14 añitos pensando que iba a pasar dos. Y sí, ocurre eso. Empiezas a estar en una situación cómodamente dolorosa, pero no tan dolorosa como para generar un cambio. Porque nos pagaban así. bien, porque teníamos prestigio, porque aprendíamos, porque contribuíamos, pero el alma estaba ahí como que, mira, por favor, hazme caso ya. Hasta que el dolor de estar en un lugar donde no te hallas no supera el dolor de arriesgarte a salir, uno no toma decisiones, uno no lo hace ya, hasta que ese día que a mí me sentó mi director de marketing a decirme, ¿cómo quieres que te recuerden cuando mueras? ¿Qué quieres que digan de ti en tu funeral? Y yo decía, bueno, van a hablar que subió el share de Pantene, que hice una promoción para Ariel, que me puse como que a hacer todas las promociones de Pampers. Y ¿qué es eso? ¿Qué tipo de legado voy a estar dejando? Y aquí no significa que seamos Madre Teresa todas, ni salvemos a las ballenas, no. Es como tú bien decías, Madre, es qué queremos darle al mundo por nuestra presencia en él. Es escuchar ese llamado y tomar las acciones necesarias para convertir el sueño en realidad. Cuando tú sentías miedo en este camino, porque en las conversaciones que tuvimos me comentabas, ¿no? Que no todo ha sido maravilloso, han habido obviamente momentos de caída, momentos de, por ejemplo, que hicieron en la época de la pandemia, ¿cómo tú superabas esos bajones que te podían poner a dudar de no tener pues algo seguro, algo completamente estable, como toda empresa y todo emprendimiento que tiene que mantenerse a flote como sea para seguir funcionando? Mm, sí, mira, los miedos siempre están presentes. O sea, estuvieron desde el momento que quise emprender, Ujú. tuve miedos y sobre todo los miedos están en épocas, vienen con más fuerza en épocas de cambio. En el tema de la pandemia, como me comentas, fue un bolondrón porque se paró todas nuestras operaciones pararon y yo decía, y toda la gente que está conmigo, todo mi equipo, decíamos, ¿y ahora qué hacemos, no? Entonces, lo que fuimos fue un poco reinventarnos hicimos todo el tema digital, hicimos las clases de fútbol de manera digital para los niños, Imagínate. incluso para los adultos.
Si bien es cierto, no pude tener a todo mi equipo operativo, pero sí varios estuvieron operativos y estuvimos así casi 2 años dictando las clases de manera online y aparte que incursionamos en algo que fue creativo y fue abrirnos nuestra tienda online, que era una tienda de artículos deportivos, que eran los mismos materiales que utilizaban nuestros alumnos que hacían en casa y que no tenían, ¿no? Entonces nosotros se los vendíamos, ¿no? Entonces así Perfecto. fuimos y nos llamaban para diferentes cosas, hasta provincia y diferentes cosas, inclusive nos internacionalizamos porque al hacer las clases online teníamos alumnos también de otros países, ¿no? Oh. Entonces, así fue como fuimos un poco ahí trascendiendo ese tema de la pandemia, ¿no? Hasta que, bueno, se fue abriendo poco a poco, ¿no? Pero lo que te decía es que los miedos siempre están, ¿no? O sea, si tú dices, ay, me siento incómoda, pero me da miedo emprender o hacer un cambio, siempre van a estar. El tema es ver un poco cuál es el miedo, ¿no? Identificar ese miedo, definir ese miedo. Porque, como te decía, si tú no enfrentas ese miedo o lo defines y lo trabajas con autoconocimiento, ¿no? Puede ser que tengas miedo al fracaso, pero también puedes tener miedo al éxito, ¿no? Es un poco verbalizar, interiorizar qué me está pasando, ¿no? ¿Y por qué? Si tú no enfrentas tus miedos, si no los miras, eso se va a convertir en un autosabotaje cuando emprendas o antes de emprender, ¿no? Siempre se van a hacer en autosabotaje porque están ahí, ¿no? Y te van a impedir, ¿no? Ir por tu camino, el camino que tú realmente deseas, ¿no? Es abrir los ojos y darnos cuenta que siempre van a ser compañeritos de viaje, los miedos, Ujú. y que pueden ser grandes maestros también, porque si ustedes no hubieran visto más allá del miedo de, ok, ¿qué hacemos? Hay que parar operaciones porque estamos entrando en una época en la que no podemos hacer nada presencial y somos una escuela de fútbol, ¿cómo vamos a hacer? Y abres la mente, enfrentas el miedo e incluso abres una oportunidad de internacionalización, otras ramas de poder dar los accesorios para que los chicos puedan practicar en la casa. Entonces, cuando uno trasciende el miedo y lo empieza a usar a su favor, ahí ocurre magia. Porque el miedo puede ser un gran maestro si es que finalmente como que relajamos los hombros, decimos allá voy, vamos a ver qué está pasando, identificamos, trascendemos y lo llevamos a un siguiente nivel. ¿Cómo sientes tú, Made, que tus hijos han visto en ti esta valentía de cambiar? Ellos son súper conscientes de todo lo que fue tu proceso, es algo de lo que conversan. ¿Cómo ves que ellos mirando hacia arriba a su mami dicen, wow, mira, qué vida? Sí, mira, en verdad siento mucha satisfacción, ¿no? Mucha satisfacción. Los dos ya son adultos, ¿no? Les encanta el trabajo que lo han visto desde niños, en verdad, desde chiquitos. Y conectan mucho con eso, me ayudan, sobre todo la mayor, que bueno, que es Andrea, me ayuda muchísimo y su carrera la está un poco volcando al tema también deportivo, porque ella es administradora y marketing estudió. Y finalmente ella desarrolló todo el proyecto digital que fue en la pandemia. Yo Wow. no lo conozco tanto el tema digital, también me peleé un poco con eso, pero gracias a que ella está ahí, ¿no? Pudo sacar adelante ese proyecto, ¿no? Entonces, bueno, mi hijo también, él estudia administración y negocios del deporte. Él sí va más, Imagínate ya. él va más al campo deportivo, a lo que todavía, bueno, yo lo conozco, porque como te digo, lo estudié, pero mi hijo sí va un poco más a esa rama, ¿no? Entonces, en verdad, siento mucha satisfacción y creo que he podido aportar, bueno, algunas resiliencia, algunos valores que ellos pueden tomarlos en su vida, ¿no? La resiliencia, un poco el entrar en uno mismo, conectar con uno mismo y vivir de acuerdo a lo que dice el corazón, ¿no? Por eso es que te decía un poco que la vida es como el fútbol, jugar con el corazón, ¿no? Qué Y a mí me hermoso. funciona mucho eso. Y es eso, se siente que lo vives y se siente esa pasión y se siente además esa calma cuando hablas de esto, Made, porque estar en propósito de vida no es estar todo el tiempo como, me encanta lo que hago, no es como decir,
tiene mucho valor lo que hago, estoy tocando vidas, estoy viendo crecer a niños, convertirse en adultos, no solamente a los tuyos, evidentemente, metidos en este tu sueño, sino a los que ahora están pues haciendo del fútbol su vida. ¿Tú juegas fútbol? ¿Te has llegado a como que a conectar con la parte física del deporte como tal? No, yo cuando trabajaba en el banco, sí jugaba fútbol por mi equipo, ¿no? Pero en verdad no, ¡Ay, yo qué no soy divertido! buena. Imagínate. O Y, no, sea, y me sí, o daba sea, risa porque pensaban pues que bueno, que yo sí sabía, pero no, yo no sé, o sea, en realidad me encanta verlo, lo disfruto mucho, me encanta y soy feliz cuando Perú está participando, ¿no? En un campeonato, mucho más va al mundial. Lo vivo mucho, pero no sé jugar. y es que ahí está un punto interesante, no hace falta, así como el coach ontológico o de vida no tiene que saber exactamente el camino ni haber vivido exactamente lo que su coach y su cliente necesita transitar, solamente tiene que conectar con los principios, conectar con el corazón para poder crear algo grande en base a eso. Y por eso te hacía la pregunta, porque uno puede decir, no, es que yo tengo que saber muchísimo de esta cosa específica en la que quiero crear mi propósito de vida. Y no, lo que hay que saber realmente es tener a la gente correcta en los lugares correctos, formarte en la medida de lo posible como hiciste en el Real Madrid con tu profundización y tu especialización y poner el corazón. Mira, aquí hay una pregunta maravillosa de parte de Paola. ¿Cuántos años tiene Madeleine? Se ve bien joven y tiene hijos adultos. La juventud está basada en vivir desde el amor. Qué hermoso. ¿Cómo ves eso? Porque yo te veo igualita a cuando te conocí. ¿Tiene que ver con vivir haciendo lo que amas? Sí, tiene que ver con tener paz, paz dentro, ¿no? Porque la felicidad yo la conecto no tanto con vivir alegres y todo sale perfecto y todo no sé qué. No, o sea, es con que a pesar de tener dificultades, problemas, hay una serenidad adentro, ¿no? Es un tema de poder aceptar situaciones incómodas, difíciles, saber tomar una perspectiva distinta, ¿no? Y eso creo que bueno, llevando una vida también sana, ¿no? Dormir tus horas, alimentarte sano, ¿no? Hacer deporte, porque yo sí hago deporte, no competitivo ni nada de eso, pero sí hago deporte. Todo eso nos ayuda mucho al tema, a mantenernos bien, ¿no? A Me mantenernos encanta, bien. me encanta porque recordando las enseñanzas de Percy, que fue el punto en común que nos conectó en aquel momento, Percy García, uno de mis maestros de vida, él decía, ¿no? Las cuatro fuentes de energía, el pensamiento, el alimento, el movimiento y la respiración. Y muchas veces sí, somos buenísimos con el alimento y tratamos de hacer todo lo necesario con la actividad física y todo lo demás, pero el pensamiento a veces se nos olvida. Y él también decía que tú puedes ir a la feria más orgánica, comer de la mejor manera, dormir tus horas y todo, pero tenías que tener ese cuarto elemento, esa mentalidad, esa forma de ver la vida desde el amor, la serenidad, el propósito, esa conexión con tu corazón. Y yo siento que eso es como que la cerecita que corona todo lo que es tu proceso, Madeleine, de verte como te ves, de sentirte como te sientes, el tener esa mentalidad que te hace ver oportunidades en lugar de modo víctima, que te hace ver sueños por cumplir en lugar de frustraciones o quejas en el camino y que además se lo estás transmitiendo a otras personas. Cuando tú sientes que, ay, como que por ahí se acaba la energía, porque tú haces muchas cosas. Tú me dijiste, voy a estar todo el día en reuniones y llego directo a la conversación. ¿Cómo te recargas de energía? Que muchas personas en su búsqueda de propósito combinan un poco su trabajo no tan maravilloso con sus, como que sus pequeños acercamientos hacia lo que realmente quieren hacer. ¿Cómo te recargas? Ya, mira, sí, porque no todos los días nos levantamos pues con las pilas, a veces estamos por lo que fuera, ¿no? Yo lo que hago es, hago yoga, conecto mucho con mi parte espiritual, pongo música, ¿no? Y sobre todo he encontrado que haciendo ejercicio conectamos y comenzamos a adquirir las hormonas que me dan la felicidad, ¿no? Entonces yo comienzo, de repente estoy desganada, todavía no tengo muchas ganas, pero igual, digo, no, vamos, y yo sé que los primeros 10 minutos me va a costar, pero lo hago, lo hago, comienzo a hacer mis ejercicios y así me pasé los 40 minutos que normalmente hago, ¿no? Entonces, eso me activa,
¿no? Y bueno, ya comienzo mi día o por ahí pongo música. Sí, no trato de autosabotearme yo misma, un Mm. poco que siguiendo mi mente, trato de pescar esos pensamientos negativos y cuando me doy cuenta, "Uy, pero ¿por qué estoy pensando así?" Lo trato de revertir. Ya tengo las herramientas como para poder revertir esas situaciones, ¿no? Entonces, es lo mismo que nos pasa en el deporte también, ¿no? O sea, con lesiones, por ejemplo, los deportistas, a Mm, veces mm. pasa una lesión y se sienten muy mal, pero cuando cambian un poco su perspectiva de que esto es un proceso, de que poco a poco van a ir recuperándose y cambiando la mentalidad, pues todo va fluyendo mucho mejor, ¿no? Es que Y mucho de bueno, todo esto es un juego mental. Inclusive todo lo que es el origen del coaching de vida viene de un coach deportivo que enseñaba tenis y que veía cómo en sus jugadores el hacer ese cambio de mentalidad, inclusive en el caso de los rusos, ya por otra vertiente, es ese juego mental de entrenarse en la cabeza. Les daba un nivel muy por encima de los que solamente entrenaban en campo como tal. Porque, como decía Mohamed Ali, la pelea él la ganaba antes de pisar el ring, porque la ganaba en su mente antes de empezar a pelear. Y esto es un proceso mental constante. Otra cosa que yo le preguntaba siempre a Percy era, Percy, ¿cuándo se acaba este crecimiento? ¿Cuándo voy a hacer el check final de que ya aprendí todo lo que tenía que aprender y soy el ser iluminado que deseo ser? Y él me decía, Caterina, no quieres saber cuál es ese día. ¿Por qué, Percy? Porque va a ser el día en el que ya estés en el más allá. Tú sientes así que es. todos los días sigues y sigues y sigues creciendo y aprendiendo. Así es, todos los días. Y siempre hay algo que aprender y siempre es algo que estar ahí con nosotros mismos, ¿no? Es amor a nosotros mismos, ¿no? O sea, el no permitir que algo nos nuble y ya nos bloquee, ¿no? Por eso es tan importante trabajar los miedos, ¿no? Que son pensamientos que nos limitan y no nos permiten ser o el para qué hemos venido a este mundo, ¿no? Entonces es tan importante trabajar los miedos. Justo creo que vas a dar un taller de eso. La verdad que me encantó porque es clave realmente trabajar en los miedos para poder Justamente va a trascender. ser el sábado 29 de octubre, lo voy a dar en vivo, online, así que de cualquier parte del planeta van a poder participar. Y son 2 horas de técnica pura de, ok, vamos a aterrizar cómo podemos usar los miedos a nuestro favor y cómo realmente llevarnos a acciones prácticas para reconocerlo, como que desvestir ese miedo y decir, ok, ¿cómo te puedo utilizar para que me sirvas? Yo veo mucho el miedo no como alguien que se te pone delante y te detiene, ni alguien que se te pone detrás y desde el miedo te empuja, sino un compañerito de viaje con el que tienes que conversar, entender, hacer las paces, que te ayude a leer el mapa para poder avanzar mejor. Y por eso es que quiero vertir todo eso con un taller que hasta ahora nunca he dado, es absolutamente nuevo. Quienes quieran participar, estamos en los últimos días de inscripción, me mandan un mensaje directo con la palabra miedo y les mando toda la información. Y por eso me encanta, Made, que hayamos tocado tanto esos puntitos acerca de que no, cuando uno encuentra propósito, no es que todo es así línea recta y maravilloso, no. Vienen los miedos y las resistencias con todo, pero la gracia está en poderlos manejar y usar a nuestro favor. Jennifer pregunta que si tienes algún mantra que te repitas para No mantra específico. o tu eh, afirmación favorita. eh, bueno, yo cuando voy a enfrentar una reunión o voy a una situación difícil, siempre conecto con que soy un alma, soy un espíritu divino y que no, que voy a trascender, que todo lo que va a pasar va a ser para bien. Eh, no es que tenga un mantra específico, pero siempre digo que el amor me rodee, ¿no? Que la luz me ilumine, ¿no? Eso es lo que siempre digo, ¿no? Y siempre esté con que el eterno sol me ilumine, siempre digo eso, ¿no? Que el eterno sol me ilumine y que el amor me rodee, ¿no?
conecto mucho con eso cuando a veces tengo situaciones difíciles, ¿no? ¿Qué más Ujú. se podría necesitar que hacer esa invocación? Que el amor te ilumine, que la luz te rodee y que ese sol divino, que ese sol eterno te llene. Finalmente, a mí me gusta mucho decir que somos luz y estamos en este mundo para brillar y hay que brillar siempre. Y brillar siempre no significa eterna felicidad, brillar siempre es que el foquito, el bombillo puede estar sucio, puede estar como que ahí medio tapado, pero ahí vamos, limpiándolo todo el tiempo para seguir brillando en este Sí, camino. Made, sí. ¿qué le dirías a las personas que no han encontrado su propósito de vida por miedo, por no parar un ratito, por no tomarse el tiempo de mirar hacia adentro? Bueno, una de las personas que no han encontrado su propósito de vida, que si aún no lo han encontrado, no significa de que no sean capaces o que, no sé, pueden pensar que algo les pasa, que es raro algo que les pase. Simplemente puede ser porque están empujando en contra, están empujando en la dirección contraria, ¿no? Y lo primero que tienen que hacer es conectar consigo mismo, en realidad. Primero, aprender a conectar consigo mismo y si no pueden, siempre buscar alguna alternativa de ayuda que les ayuden a encontrar su propósito de vida. Y también que no pregunten a los demás tratando de encontrar su propósito de vida, porque más nos confunden, ¿no? Más nos confunden y nadie sabe realmente cómo somos nosotros, lo que realmente necesitamos, ¿no? ¿Qué nos hace felices? Nadie lo sabe más que nosotros mismos dentro de nosotros, ¿no? Entonces, hay programaciones automáticas que tenemos que así hemos crecido desde niños y la única manera de poder conectar con nuestro verdadero propósito es a través del autoconocimiento, ¿no? Y de la conciencia y del autoconocimiento. Si no se puede solo, hay que buscar ayuda. Eso es importantísimo, ¿no? Gracias, Madeleine. En serio, el tiempo que te has tomado en llevarnos a través de este viaje desde tu rol en la banca hacia otro tipo de vida, otra manera de ver el mundo. ¿Con qué quisiera cerrar esta conversación? Bueno, muchas gracias. En realidad, a mí me encanta ayudar a las personas. Soy feliz cuando los niños veo la evolución en ellos, cuando al final algunos niños logran el éxito a lograr su sueño jugando fútbol, de repente al llegar a ser futbolistas profesionales, y si no lo llegan a hacer, a que lleven el deporte a su vida. Nada, te agradezco mucho y que si nosotros hemos podido inspirar a través de esta conversación, pues bienvenido, de verdad que muchísimas gracias. Gracias a ti, Madeleine. Tu propósito es maravilloso y la vida es así como tú la ves. La vida es un partido de fútbol y no se acaba hasta que llega ese pitazo final. Así Esto. que quien hoy esté dudando, que siga adelante, puede estar en su primer tiempo, en su medio tiempo o en su segundo tiempo, revisitando y repensando que siempre hay momentos para poder direccionar nuestra vida hacia nuestros sueños. Te mando un beso gigante y Ah, muchísimas gracias a todos los que estuvieron por aquí. Chao, Made. gracias. Chao. Bye.